Bienvenidas y bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos sumergimos en un libro bastante particular, Cultura General para Domis. Los autores son Florence Brownstein y Jean-François Pepin. Y bueno, el título lo dice todo, ¿no? Es un intento de darnos un atajo, un panorama general de casi todo. Universo, historia, arte, ciencia. Exacto. Es un desafío enorme el que se proponen. Intentar condensar campos tan vastos es complicado. Lo interesante será ver cómo logran, o si logran, conectar disciplinas que a veces parecen muy separadas. Cómo se relaciona, por ejemplo, el Big Bang con el arte del Renacimiento. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ver el saber como un todo. Justo. Nuestra tarea aquí es, extraer esas perlas, esos datos clave, las ideas más importantes que nos deja el libro. Así que, ¿listos para empezar este viaje? Vamos allá. El libro arranca fuerte, ¿eh? Literalmente con la cabeza en las estrellas. Nos habla del origen del universo, el Big Bang. Menciona una edad estimada de 16, 17 mil millones de años. Sí. Y hasta especula sobre el final, ¿no? El Big Crunch. Aunque eso sería en 100.000 millones de años. Lejísimos. Y más cercano, nuestro Sol. Dicen que le quedan unos 5 mil millones de años de vida. Uf, menos mal que falta. Y de ahí aterriza, digamos, a nuestro sistema solar. Describe el Sol, los 8 planetas, desde Mercurio hasta Neptuno. Los planetas enanos como Plutón, que siempre genera debate, satélites, asteroides, cometas. Ah, los cometas. Esas bolas de roca, hielo y polvo, ¿no? Que giran alrededor del Sol. Exacto. Todo dentro de nuestra galaxia, claro, la Vía Láctea. Es como un zoom del universo inmenso a nuestro pequeño rincón. Y aquí viene algo que a mí siempre me ha fascinado. El libro cuenta cómo Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, en el siglo III a.C. Increíble. Y con una precisión asombrosa para la época. Usó algo tan sencillo como las sombras. ¿Cómo fue eso exactamente? Pues fíjate, se dio cuenta de que en Siena, que hoy es Asuán, en el solsticio de verano, el sol caía verticalmente al mediodía, no había sombra en los pozos. Pero en Alejandría, que estaba más al norte, a la misma hora, un obelisco sí proyectaba una pequeña sombra. Ajá. Entonces, midió el ángulo de esa sombra, y como sabía la distancia entre las dos ciudades, con un poco de geometría, calculó la circunferencia total del planeta. ¡Qué ingenio! Usar geometría básica para medir el mundo entero. Sí, y se equivocó por muy poquito, Unos 75 kilómetros de diferencia con la medida actual. Demuestra el nivelazo que tenía la ciencia helenística. Impresionante, de verdad. Y bueno, de la forma de la Tierra, el libro pasa a su estructura interna, ¿no? Corteza, manto, núcleo. Exacto. Explica cómo el núcleo genera ese campo magnético que nos protege de la radiación solar, como un escudo invisible, ¿verdad? Sí, fundamental. Y la atmósfera, claro, con ese 21% de oxígeno que permitió la vida, que surgió hace, ¿cuánto? 3.800 millones de años. Por ahí anda la cifra, sí. Y conecta esto con la teoría de la tectónica de placas. Ah, claro. La idea de que los continentes se mueven, ¿no? Eso es, que la corteza terrestre está dividida en placas que flotan sobre el manto. Y al moverse, chocan, se separan. Y eso explica por qué Sudamérica y África parecen encajar, cómo se forman las cordilleras como los Andes o el Himalaya, o esas fosas oceánicas profundísimas. Es la tierra viva, digamos. Y no se olvida del clima. Las zonas cálidas, templadas, frías. Y datos curiosos. La temperatura más alta registrada, 58 grados en Libia en 1922. ¡Uf, qué calor! ¿Y la más baja? Casi 90 bajo cero en la Antártida. En Vostok en 1983. Extremos absolutos. Y menciona también el debate actual, ¿no? El calentamiento por CO2 versus un posible enfriamiento por contaminación y lluvias ácidas. Es complejo. Sí, presenta las dos caras del debate climático. También aclara términos que a veces confundimos. Por ejemplo, la banquisa. ¿Qué es exactamente? Es el hielo que se forma sobre el mar, en los polos. Hielo marino, distinto del inlandsis, que son esos enormes glaciares de agua dulce que cubren Groenlandia o la Antártida. Ah, vale. Y también habla de vientos, huracanes o tifones si son en Asia, y terremotos. Sí, menciona la escala de Richter. Y recuerda el terremoto de Lisboa de 1755,
que fue, bueno, una catástrofe total. Magnitud 8.5 o 9. Y luego el tsunami y los incendios. Marca una época. Dejamos la geografía física y ¡pum!, saltamos a la historia humana. Un viaje larguísimo. Larguísimo. Empieza con la prehistoria, hace 3 millones de años, y menciona hallazgos clave. Como Tumay, ¿no? En Chad, que podría ser uno de los homínidos más antiguos, de 7 millones de años. Sí, Sahelanthropus chadensis. Y los restos de Atapuerca, en España. El Homo antecesor de hace más de 1 millón de años. Claves para entender cómo llegamos a Europa. Y 2 hitos fundamentales que nos hicieron humanos, digamos. Exacto. El dominio del fuego, que cambió nuestra dieta, nuestra seguridad, todo. Hay evidencias en Terra Amata, Francia, de hace 450.000 años, aunque su uso habitual parece más reciente. Y la otra gran revolución, la escritura. Mesopotamio sobre el 3300 a.C. Ese es el punto de inflexión. Ahí, convencionalmente, termina la prehistoria y empieza la historia, con mayúscula, porque ya dejamos un registro escrito. Me gustó que el libro mete algunas, anécdotas o hechos históricos curiosos. Sí, eso le da un toque, ¿no? Como la Guerra Florida de los aztecas, que no era para conquistar, sino para capturar prisioneros para sacrificios, imagínate. O las guerras del opio entre británicos y China, por el comercio, básicamente. Y lo del idioma náhuatl usado como código secreto por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y que los japoneses nunca pudieron descifrarlo. Pequeñas historias que muestran la enorme diversidad de las culturas y las estrategias humanas. Humanizan la historia, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, luego hace un repaso por las grandes civilizaciones. Empieza por Mesopotamia, sumerios, acadios, babilonios. Ahí surge Sargón, Hammurabi y su famoso código, ese de ojo por ojo, diente por diente. Fue uno de los primeros códigos legales nacionales. Y Nabucodonosor II, el de la Torre de Babel, y la conquista de Jerusalén. Describe su sociedad. El rey con poder casi divino, la administración, las clases sociales, libres, subalternos, esclavos, la familia patriarcal y mucha religión politeísta y magia. Los famosos 7 espíritus o demonios. Luego, Egipto, con faraones como Ramsés II, que parece que era un experto en autopromoción, ¿no? Usando monumentos anteriores para su gloria. Jaja, sí, algo de eso dice. Pero también destaca algo interesante, la posición de la mujer en Egipto, que era bastante avanzada para la época, ¿eh? Podían tener propiedades, algunos cargos sacerdotales, aunque la realeza sí practicaba la poligamia. Y su mitología, claro. Isis, Osiris, Horus, Ra. Y el famoso libro de los muertos, esa guía para el más allá, tan importante para ellos. Pasamos a Grecia. Cuna de héroes como Aquiles, Ulises, mitos como el de Teseo y el Minotauro que todos conocemos. Pero, sobre todo, la cuna de la filosofía y, la política. La democracia, aunque fuera una democracia muy limitada, ¿no? Solo para hombres libres atenienses. Exacto. Y figuras como Pericles, que impulsó leyes de ciudadanía, pagaba a los jurados, le llamaban cabeza de cebolla, por cierto. ¿En serio? No lo sabía. Y lo contrapone con Esparta, ¿no? Con esa educación militar tan dura. Sí. Tenían que sobrevivir en condiciones extremas, incluso matar a un hilota, un ciervo, sin ser descubiertos como prueba final. Tremendo. Y luego Alejandro Magno, su imperio gigantesco y cómo extendió la cultura griega, la helenización. Y su panteón, claro, Zeus, Hera, Poseidón, y mitos preciosos como el de Orfeo y Eurídice, o la tragedia de Edipo, fundamentales para nuestra cultura. Y llegamos a Roma, con su mezcla de mito fundacional, Rómulo y Remo, la loba, y la historia real. El paso de la República al Imperio. Figuras como César, Augusto y Constantino, que cambió el rumbo religioso de Occidente al convertirse al cristianismo. Menciona cosas prácticas como el calendario juliano, que es la base del nuestro, 365 días, el año bisiesto. Y la vida cotidiana, los gladiadores, claro, las luchas en el Coliseo, las naumaquias, que eran batallas navales simuladas. Imagínate el espectáculo. Las instituciones, cónsules, senado, las 12 tablas que eran sus leyes fundamentales, la legión romana, tan eficaz. Y esa anécdota del triunfo romano, ¿no?
Cuando el general victorioso desfilaba, un esclavo le susurraba al oído: «Recuerda que no eres más que un hombre», para que no se le subiera la gloria a la cabeza. ¡Qué detalle! Y el miedo a los muertos, los lémures. O esa frase famosa sobre Viriato: Roma no paga a traidores. Son pinceladas que intentan dar una idea de esa civilización tan influyente. Y bueno, el libro no se detiene ahí. No, da saltos por el mundo. Exacto. Menciona brevemente China, Qin Shi Huang, la Gran Muralla, el Ejército de Terracota, la dinastía Han, novelas clásicas. Japón, el shintoísmo, la era Showa con Hirohito, Pearl Harbor, las bombas atómicas. Al-Ándalus, el esplendor de Córdoba, la mezquita, Medina Azara, la biblioteca de Al-Kakam II. El Imperio Otomano, Solimán el Magnífico, la batalla de Lepanto. Reinos africanos como Ghana, Malí, Tombuctú y sus manuscritos. Las civilizaciones precolombinas, aztecas, incas, incluso Oceanía, con los aborígenes australianos o los papúes, intenta ser global, aunque sea de forma muy resumida. Cambiamos de bloque. Volvemos a la ciencia, pero ahora enfocada en los descubrimientos, los inventos, las personas detrás. Sí, y hace una distinción útil al principio, entre descubrimiento e invento. ¿Cuál es la diferencia según el libro? Descubrir es revelar algo que ya existía pero no conocíamos, como Colón descubriendo América, para los europeos, claro, o los Curie descubriendo la radioactividad. Y un invento es... Crear algo totalmente nuevo, que no existía antes, como el teléfono o la bombilla. Entendido. Y repasa hitos médicos clave, cosas que hoy nos parecen normales pero que cambiaron la historia de la salud. Totalmente. El estetoscopio, por ejemplo, lo inventó Lianek casi por casualidad para escuchar mejor el pecho de una paciente. La anestesia. Imagínate la cirugía antes. Usaron primero protóxido de nitrógeno, luego cloroformo. La pasteurización de Pasteur para conservar alimentos y bebidas. Y su vacuna contra la rabia, un hito. O el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por Koch. La vacuna BCG contra la tuberculosis. Los grupos sanguíneos, descubiertos por Landsteiner, fundamentales para las transfusiones seguras. Cambios radicales. Sin duda. Y en biología, bueno, Darwin es ineludible con El origen de las especies. Pero también menciona a precursores como Buffon o Cuvier, el padre de la paleontología. E incluye a Freud, el psicoanálisis, que aunque hoy tenga sus críticas, bueno, su impacto en cómo entendemos la mente fue brutal. El ello, el yo, el superyo, la libido. Sí, marcó un antes y un después. Y vuelva a los Curie, Pierre y Marie, su trabajo con el radio y el polonio. Marie Curie es un caso único, ¿eh? 2 premios Nobel en ciencias diferentes, física y química. Increíble. Y menciona a Amartya Sen, Nobel de Economía, por sus estudios sobre la pobreza. Muestra que la ciencia también tiene esa dimensión social. Exacto. Y no podían faltar los exploradores. Desde Colón y su viaje financiado por Isabel la Católica, Hasta gente menos conocida, como ese jesuita español, Pedro Páez, que fue el primer europeo en llegar a las fuentes del Nilo Azul en 1618. la exploración de África, ligada a veces a ese terrible comercio triangular de esclavos. Y esa frase mítica de Stanley al encontrar al explorador perdido. Dr. Livingstone, supongo. Un clásico. Y es interesante cómo sigue la evolución de la comunicación. Sí, desde sistemas antiguos como el quipu inca, esos nudos que usaban para llevar registros y mensajes. Las palomas mensajeras, el telégrafo de brazos, y luego el eléctrico, el de Morse. El SOS del Titanic se envió con ese sistema. El teléfono de Bell. Y de ahí el salto a la revolución informática. El Mark I, el primer gran ordenador. El transistor, que lo cambió todo. Apple, Microsoft, Internet. Una aceleración increíble en el último siglo. Totalmente. Y cierra con inventos clave que impulsaron la tecnología. La calculadora de Pascal, la máquina de vapor de Watt, sin la cual la revolución industrial no habría sido igual. El pararrayos de Franklin y su famoso experimento con la cometa. Y los inicios del automóvil, desde aquel Fardier de Cugnot hasta los primeros modelos de Bolé. Inventos que transformaron la sociedad. Bueno, y ahora, un paseo por las artes y las letras. Otro mundo vastísimo. Sí, aquí el libro intenta trazar como un mapa de las grandes corrientes literarias. Empieza con los clásicos griegos, Homero, Sófocles, Eurípides. Pasa por el Renacimiento, el humanismo,
Rabelais en Francia y en España nuestro siglo de oro. Góngora, Quevedo, Cervantes. Luego el clasicismo francés con Molière, la Ilustración y sus salones literarios, el romanticismo con Víctor Hugo, el realismo y naturalismo de Zola. Y llega al siglo XX. Kafka, la generación del 98 en España, Machado, Unamuno, Valle Inclán. La del 27, Lorca, Alberti, Cernuda. Menciona a Lorca y la residencia de estudiantes. Intenta dar una visión panorámica. Menciona géneros: la epopeya, la tragedia, la comedia, el romance español, la novela. Incluso se asoma un poco a literaturas no occidentales, poesía china, árabe, japonesa con el haiku de Basho. Claro, el riesgo aquí es que se quede en una lista de nombres y fechas, ¿no? Es el riesgo de estos compendios, sí. Pero la intención es mostrar la riqueza, la evolución. Menciona novelas icónicas como En busca del tiempo perdido de Proust o Sueño en el pabellón rojo China. Y lo mismo hace con las otras artes, ¿verdad? Música, danza, pintura. Sí, un recorrido similar. Compositores clave por épocas: barroco, clasicismo, romanticismo. Músicos como Ravel, Rodrigo y su concierto de Aranjuez. En danza, desde la Edad Media, que la Iglesia veía con recelo, hasta el ballet clásico de Luis XIV y el ballet romántico. Pintura: el Renacimiento con Rafael, Leonardo y su Mona Lisa. El barroco, el rococó, neoclasicismo. Hasta llegar a Goya. Goya, que pasó de pintar cartones para tapices muy luminosos a esas pinturas negras tan oscuras y casi expresionistas. El sueño de la razón produce monstruos. Exacto, Goya es un universo en sí mismo. Y luego sigue con la escultura. Miguel Ángel, por supuesto, con el David, la Piedad, hasta escultores del siglo XX como Giacometti y su Hombre que camina, o Childa y el Peine del viento. Arquitectura también, desde Egipto y las pirámides, Grecia y sus órdenes, dórico, jónico, corintio, el Partenón, Roma con sus arcos de triunfo. El románico del Camino de Santiago, el gótico de las catedrales, el Renacimiento con el Escorial y su estilo herreriano, un viaje por los estilos arquitectónicos. Y no podía faltar el cine, desde los hermanos Lumière en 1895. La salida de la fábrica, o El regador regado, una de las primeras ficciones cómicas. Pioneros como Méliès y su viaje a la luna. El neorrealismo italiano después de la guerra, el cine de autor, Almodóvar, Lynch, géneros como el histórico, el cine negro, festivales importantes. Y el teatro desde los griegos hasta el teatro del absurdo de Ionesco o Beckett. Y la ópera con Monteverdi, Mozart, Verdi, Wagner. Es un bombardeo de nombres y obras. Sí, es abrumador quizás, pero supongo que la idea es esa, ¿no? Dar una probadita de todo. Exacto. Funciona como un índice, como un mapa para que luego cada quien explore lo que más le llame la atención. Nadie puede saber todo esto en profundidad, claro. Llegamos al último gran bloque: religión, filosofía y sociedad. Las grandes preguntas, las ideas que nos definen. Empieza con las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam. Explica sus textos sagrados, la Torá, la Biblia, el Corán, figuras clave: Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma, sus dogmas, ritos, festividades. Menciona divisiones internas, como suníes y chiíes en el Islam o el hasidismo en el judaísmo, y controversias históricas en el cristianismo. Luego pasa a las religiones que surgieron de la Reforma. El protestantismo de Lutero, con sus 95 tesis, la idea de la justificación por la fe, y el calvinismo, con la predestinación. Y da un vistazo a las religiones orientales: hinduismo, los Vedas, la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, la reencarnación, el karma; budismo, Buda, el nirvana, las diferentes escuelas. El sintoísmo japonés, la vía de los dioses. E incluso menciona otras creencias como el maniqueísmo, el animismo o el vudú. Intenta ser muy abarcador. Y de la religión a la filosofía, otro universo inmenso. Sí, un recorrido por la historia del pensamiento occidental. Empieza con los presocráticos, los primeros filósofos griegos que buscaban el principio de todo. Tales de Mileto y el agua, Zenón y sus paradojas, como la de Aquiles y la tortuga. Los sofistas, Sócrates y su método de preguntar, la mayéutica, solo sé que no sé nada.
Platón y el mundo de las ideas. El mito de la caverna. Aristóteles, el gran sistematizador, su lógica, su clasificación de las ciencias, después las escuelas helenísticas, estoicos, epicúreos, escépticos. La filosofía medieval, intentando unir fe y razón, con figuras como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, Averroes en el mundo islámico. Y la edad moderna, Descartes, pienso, luego existo, la duda metódica, Spinoza, el empirismo de Locke y su idea del contrato social. La Ilustración, Rousseau, Kant y el imperativo categórico. El siglo XIX con Hegel, Comte, padre de la sociología, Marx y su crítica al capitalismo. Y el siglo XX, Nietzsche, el superhombre, la voluntad de poder, Ortega y Gasset y la razón vital. De nuevo, son pinceladas muy rápidas de ideas muy complejas. Claro, es imposible profundizar en cada uno en un libro así, pero te da el nombre, la idea principal. Exacto. Y menciona también el nacimiento de las ciencias humanas, la psicología con Freud, la antropología con Levi Strauss y el estructuralismo, la sociología con Durkheim y Weber, disciplinas que estudian al ser humano. Y cierra con temas más actuales de sociedad y política. Habla de la democracia, sus orígenes, su evolución. Pone el ejemplo de la Organización Territorial de España. La Unión Europea, su historia, desde la CECA hasta el Tratado de Maastricht, sus instituciones, Comisión, Parlamento, Consejo. Y termina mencionando debates sociales contemporáneos. Pena de muerte, aborto, eutanasia, matrimonio igualitario. Es como decir, todo este bagaje cultural, histórico, filosófico, desemboca en las discusiones que tenemos hoy. Nada surge de la nada. Bueno, hemos recorrido el libro de arriba a abajo. Cultura general para domis. Un viaje vertiginoso. Cosmos, historia, ciencia, arte, pensamiento. ¿Qué te parece al final? ¿Cuál es el valor de un libro así? A ver, el riesgo es evidente. La superficialidad. Toca tantos temas que es imposible profundizar en ninguno. Pero yo creo que su valor principal puede estar en mostrar las conexiones. Las conexiones. Sí, en recordarnos que el conocimiento no está en cajitas separadas. Que entender a Eratóstenes midiendo la Tierra nos habla de ciencia antigua, sí, pero también de historia griega y de la capacidad humana de ingenio, que es un tema casi filosófico. El libro, aunque sea de forma rápida, invita a ver esos hilos que unen todo. Entonces, la cultura general no sería tanto acumular datos sueltos como un Trivial Pursuit. No necesariamente. Sería más bien tener un marco, un contexto, como un mapa mental, donde poder ubicar la información nueva que nos llega, entender de dónde vienen las ideas, cómo se influyen los eventos, cultivar una perspectiva amplia. Y eso nos lleva a la pregunta final que de alguna manera plantea el libro, ¿no? Exacto. En esta época que vivimos de hiperespecialización, donde cada uno sabe muchísimo de algo muy concreto y donde tenemos acceso a cualquier dato al instante con el móvil, ¿qué valor tiene hoy tener esa visión de conjunto? ¿Para qué sirve saber un poco de todo? Buena pregunta para quedarse pensando. Esperamos que esta exploración de cultura general para dummies, al menos haya despertado un poco la curiosidad por algunos de estos temas. Ojalá que sí. Esto fue Del libro al micrófono. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más análisis y descubrimientos literarios. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.